El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra de Dios, amados hermanos. Les invito a buscar en sus Biblias, libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer los versos 1 hasta el 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por fuera y por dentro, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Señor nos bendiga por esta gloriosa palabra. Incline su rostro allí y vamos a orar a nuestro Padre Celestial, rogándole que Él nos asista, nos guíe, que nos abra el corazón, nos abra el entendimiento espiritual para asimilar esta palabra. Oremos. Padre eterno, gracias por esta ocasión, Señor, en la cual nos permites poder leer, meditar tu palabra. Enséñanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Abre nuestros sentidos espirituales y permite, Señor, que esta palabra haya cabida en nuestro corazón, así como la buena semilla, oh Dios, que haya cabida en la buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El título de esta disertación: la metamorfosis del león. La metamorfosis del león. Es un pasaje aquí interesante que nos habla de una transformación, una metamorfosis que experimenta un león. Es obvio que debemos entender en el libro de Apocalipsis mucho de su lenguaje es un lenguaje típico de este género, el género apocalíptico, y hay mucho lenguaje figurado. Hay mucho lenguaje figurado. Sin embargo, cuando uno escucha la expresión metamorfosis en el reino animal, uno normalmente ha escuchado que hay algunos animales que experimentan esta metamorfosis. Una metamorfosis es un cambio de forma, es un cambio, una transformación en la forma que tiene un animal. Escuchamos de la metamorfosis del sapo, ¿sí? Pasa por ciertas fases, ¿sí? Y hasta que llega a ser un sapo, un animal adulto. Escuchamos la metamorfosis de la mariposa, ¿sí? La mariposa, antes de ser mariposa, pues, ¿sí? Llega a ser una oruga y un gusano, y se envuelve en una crisálida, y luego entonces, después de un tiempo, llega a ser una bella mariposa. Bien, pero la metamorfosis de un león, el león es un felino, pertenece al género de los felinos. Y que sepamos, es un mamífero,
¿verdad? Pero pasa por una metamorfosis. Bien, en este pasaje usted lo va a ver. Usted va a ver cómo este león, antes de aparecer como un león, primero adoptó una forma diferente de la que finalmente alcanzó. ¿Sí? Póngale atención a la disertación y usted sabrá cómo es esa metamorfosis de ese león. Hay un cuadro aquí en este capítulo 5 que nos vislumbra un evento futuro, nos presenta un evento futuro. En estos 7 versículos que hemos leído del capítulo 5, estamos frente a un evento futuro, ¿sí? Hay un evento escatológico, un evento que pertenece al futuro. Ahora bien, el libro de Apocalipsis es un libro fascinante precisamente porque nos habla del futuro, ¿sí? Y cuando uno lo va a leer es indispensable que usted tenga una comprensión de todas las escrituras, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Hay más de 200 referencias en el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, así que es casi que imposible que usted, si no conoce el mensaje de la Biblia, desde Génesis hasta acá, hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es difícil que usted comprenda el mensaje. Sin embargo, asumimos que los que están aquí y medianamente las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, son gente que ya ha escuchado algo acerca del libro de Apocalipsis y conocen algo de la Biblia. Basado en eso, entonces, nosotros podemos mirar en este cuadro. Es un cuadro que nos habla de la redención, los primeros 7 versículos. Es un cuadro que nos habla de la redención. La redención es una de los beneficios que se derivan del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De ese sacrificio se derivan muchos beneficios. En sesiones anteriores hemos estado hablando que uno de ellos es la expiación, otro es la justificación, otro la propia glorificación que vamos a experimentar un día nosotros los cristianos. Todas estas son beneficios que se desprenden de la misma obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un cuadro gráfico. Aquí no solamente hay un evento escatológico, aquí hay un cuadro gráfico de lo que va a ocurrir con la iglesia del Señor, lo que va a ocurrir con los creyentes, lo que va a ocurrir con las naciones y lo que va a ocurrir con el diablo, ¿sí? Con Satanás y todo su reino de maldad. Dentro de las fiestas sagradas del Señor se encuentra una que es llamada el año de jubileo. Lo cantamos incluso, recuerdan la melodía de la canción que hemos estado cantando, ¿verdad? El año de jubileo es un año propiamente de liberación, ¿sí? Es un año de libertad, que dentro del calendario de festividades sagradas del Señor, el año de jubileo comenzó el año pasado, ¿sí? En nuestro calendario con la fiesta de los tabernáculos, y va a terminar o termina ahora con esta fiesta de tabernáculos que estamos a punto de celebrar dentro de 8 días. Esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, marca un tiempo especial, marca un tiempo también de establecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Es un evento también profético. Ahora, esa fiesta de jubileo, una fiesta de libertad, se celebraba cada 50 años y se descansaba 2 años seguidos, dependiendo exclusivamente de lo que la tierra producía. En ese año, en ese tiempo, se debía pregonar libertad a los que estaban
siendo esclavos. También se devolvía las tierras a sus dueños originales, aquellos que habían necesitado alquilar su tierra, alquilar su parcela. Debían perdonar las deudas, entre otras cosas. Eso se celebraba en el año de jubileo. Ahora, de esta manera, lo que la Biblia nos está enseñando, el mismo Dios nos está diciendo es que esta es la forma en que se ponía freno a la codicia y también se evitaban las grandes desigualdades socioeconómicas del pueblo. Es decir, es la forma en que Dios evitaba los extremos de riqueza y de pobreza absoluta, practicando este precepto de la palabra, practicando esta fiesta. Para nosotros, jubileo no debía solo representar una liberación espiritual, la que hizo el Señor Jesús, sino también asimilar los principios de esta fiesta para que nosotros también, en medio del pueblo de Dios, no se experimente esos extremos de riqueza absoluta y de pobreza absoluta. Porque es palabra de Dios, no solamente es un precepto bíblico, sino que también es práctico para nuestra vida en sociedad. Al ocupar la tierra de Canaán, los israelitas sabían claramente que ellos no podían vender la tierra a perpetuidad, pues en la tierra ellos debían comprender que sencillamente eran peregrinos, eran forasteros, eran extranjeros en ella. Pero en circunstancias de necesidad, el hebreo podría vender la tierra temporalmente. Es decir, era como darle una especie de franquicia, era como darle una especie de licencia, ¿sí?, a esta práctica, ¿sí?, y a la tierra, y conservar el derecho de rescatarla, ¿sí?, en cualquier oportunidad, pagando una especie de compensación económica, una especie de compensación, una especie de redención, ¿sí?, adecuada al actual propietario. Y de esa manera la persona volvía otra vez a ejercer los derechos de propiedad sobre la tierra, sobre su tierra, ¿sí? En realidad es un principio que debía operar en nuestros días. La tierra no debe ser de nadie. Las Escrituras declaran quién es el dueño de la tierra. En el Salmo 24 usted puede ver, verso 1, de quién es la tierra, el mundo y su plenitud, lo que en él habita. ¿De quién es la tierra? Es del Señor. La tierra es del Señor. Sin embargo, hoy y a través de la historia de la humanidad, uno ha visto cómo se han levantado los terratenientes, es decir, gente que se apropian de la tierra. ¿Ve? Y hoy en día, pues, la gente, aún en pleno siglo XXI, la gente que es dueña de tierras, tiene poder, ¿sí?, tiene un estatus económico alto en la sociedad, porque se apoderaron de la tierra. Algo que la Biblia dice que no debió hacerse nunca. Ahora, los hebreos lo entendían y ellos saben que no debían vender la tierra a perpetuidad. Ellos vendían un derecho de ocupación cuando tenían necesidad, pero tenían la oportunidad de rescatar otra vez su tierra, pagando un rescate, pagando una redención, ¿sí? Y nuevamente volvían otra vez a ejercer los derechos de propiedad sobre su tierra. Igual ellos, como aquellos que tenían la oportunidad de comprárselas, no debían sentirse dueños de la tierra, ¿sí?, sino sencillamente usufructuarla, sacar provecho de ella. Bien, esto se hizo cuando ellos ocuparon la tierra de Canaán, ¿sí? De modo que ellos entendían claramente, sabían de que la tierra
era del Señor. Y en su momento, cuando ellos de pronto compraban la tierra de otro de sus hermanos, sabían que en cualquier momento su hermano podía regresar a reclamar los derechos de propiedad pagando esta especie de compensación económica adecuada, ¿sí?, al propietario actual. Bien, también estaba la posibilidad, ¿sí?, que un pariente cercano, un familiar tuyo, ¿sí?, cercano, si la persona tenía un familiar que tuviera ciertos recursos, esta persona podía rescatar la propiedad, podía rescatarla. Esa posibilidad también se podía presentar. Ejemplo del rescate, lo encontramos, hay dos ejemplos bíblicos sobre esto. Uno es el que se da en los días del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, un profeta de Israel, él le compró a un primo suyo, le compró una tierra, una parcela, a pesar de que Dios le había dicho a él y a todo el pueblo de Israel que el imperio de los babilónicos iba a venir y se iba a apropiar de la tierra, se iba a apoderar de Israel. Así lo hizo en el año 586 a.C. Pero el profeta, ¿sí?, en una especie como de acto de locura, ¿quién va a comprar una tierra a un pariente a sabiendas de que dentro de poco van a ser expropiados y van a ser llevados cautivos a otro territorio? Pero Dios le estaba enseñando al profeta una lección aquí espiritual, una lección de redención. Y así fue como se dio. Jeremías le compró a su primo la heredad, ¿sí? Le compró un terreno, le redimió un terreno. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Ruth. Ahí se habla de un personaje llamado Booz, ¿sí? Booz, quien llegó a ser después parte de la línea ancestral del rey David. Booz, en el libro de Ruth, usted puede ver, hay allí una preciosa historia, ¿sí?, de unas 3 mujeres, pero más específicamente de una que llegó a ser parte del linaje de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Booz rescata, ¿sí?, y Booz llega a ser parte, como dije, de la línea ancestral del Mesías. Ellos fueron los parientes cercanos de los familiares de Ruth. Rescató, se casó con esta mujer, que era una mujer moabita, una mujer pagana, y ahí hay una preciosa historia de amor, ¿verdad? Pero también lo básico allí, lo céntrico, es la lección acerca de la redención, que es historias gráficas que nos ilustran lo que el Señor Jesucristo iba a hacer posteriormente. Así es que vemos aquí una lección que nos ilustra, nos muestra de una manera visual lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario cuando muriera en favor de nosotros, y lo que iba a hacer no solamente en favor de nuestro rescate, de nuestra redención, sino también en favor del rescate de la tierra. Para toda gloria al Señor, hermanos. Así que aquí tenemos entonces 2 historias, ¿sí? Tenemos aquí 2 historias que nos hacen reconocer, ¿sí?, lo que es la redención. Ahora, la Biblia es un libro que está repleto de redenciones. La Biblia es la historia de la redención. La redención principalmente de nosotros, los seres humanos. Lo que hizo el Señor Jesucristo en favor de nosotros en la cruz del Calvario
como un beneficio de ese sacrificio expiatorio, se llama redención. Se llama rescate. Rescate. De manera que aquí hay algo que es importante reconocerlo. Usted y yo le pertenecemos a Dios por dos vías. Le pertenecemos porque somos su obra. Él nos creó. La Biblia dice eso. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él es nuestro creador. Él fue quien decidió crearnos a nosotros. Así que le pertenecemos a Él por esa vía. Pero también dice la Biblia que Él pagó un precio por nuestra salvación. Pagó un precio por nuestra liberación. Y eso lo hace dueño de nosotros. Porque quien paga por la libertad, quien paga el precio por el rescate de algo o de alguien, es dueño de ese algo, de ese alguien. Le pertenecemos entonces al Señor por dos vías, porque nos creó y porque nos rescató. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale un aplauso bien fuerte a nuestro Cristo glorioso. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia, como estamos diciendo, es un libro lleno de redenciones. Si alguien a usted le preguntara, hermano, dígame cuál es el tema central de la Biblia, ¿cuál sería su mejor respuesta? La redención del hombre por medio de la fe en la obra expiatoria, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central de la Biblia. De eso habla la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Los demás temas son importantes, pero son periféricos. El tema céntrico es ese que estamos diciendo. Y en esta ocasión vamos a tomar estos versículos que hemos leído del libro de Apocalipsis para mostrar una vez más la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero vista ya en una forma futurista, vista escatológicamente, porque es un cuadro, una vez más, y es el cuadro final. Es el cuadro final de nuestra redención, es el cuadro final de la redención no solamente de nosotros, sino de la tierra, que es nuestra herencia, según las Escrituras lo dicen. La redención de la tierra. Básicamente, entonces vamos a ver eso. Cristo redimió al hombre, ¿sí? Moral, espiritual y físicamente. El día de la resurrección, nosotros vamos a, entre las cosas que vamos a experimentar, si alguien está muerto entre nosotros, los muertos vamos a resucitar y vamos a ser glorificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, nuestros cuerpos van a experimentar esa metamorfosis, ¿sí? Será una victoria total sobre la muerte, una victoria de la obra de Cristo, ¿sí? Pero la gran noticia, mi amado hermano, como usted está escuchando, es que en este libro, el libro de la Revelación, ¿sí?, nosotros encontramos también la redención de la tierra. Vamos a leer dos pasajes, por favor, dos pasajes más que nos hablan de ese tiempo glorioso en el que la tierra también va a ser redimido, antes de entrar a exponer nuestros dos puntos principales de esta disertación, que básicamente van a tratar la redención de nosotros y la redención de la tierra, nuestra herencia. Alabado sea Dios. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo. Estas son palabras de nuestro Señor. Mateo 5, verso 5. Ahí hay algo que el Señor prometió como parte del sermón de la montaña, el sermón del monte. Ahí dio él un sermón que se llama el sermón del monte o de las bienaventuranzas. Capítulo 5, verso 5. ¿Qué dice ahí el Señor literalmente? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Usted está escuchando eso? ¿Bienaventurados quiénes? Los mansos. ¿Cuántos mansos hay aquí? Amén. ¿Cuántos mansos hay? Amén.
Manso entonces significa ser sinónimamente hablando, ¿no? Heredero. Manso en el Señor significa heredero, es un sinónimo. Pero heredero ¿de qué, pastor? Según el texto ahí, son palabras textuales del Señor. ¿Qué es lo que vamos a heredar nosotros? La tierra. ¿Cómo así? Si yo no tengo ni siquiera casa propia. Bueno, esa es una promesa del Señor. ¿Ve? Si tú eres una persona mansa como Él, manso de corazón, sí, una persona humilde, tú vas a recibir la herencia más grande que cualquier persona haya podido recibir, la tierra. Y si no te quedó claro, Pablo lo amplía más. El apóstol Pablo le escribe ahora a los romanos. Ves al capítulo 8. Romanos 8. Los versos 19 hasta el 23. El apóstol inspirado confirma esa gran realidad. La tierra será redimida. La tierra será limpiada. Será rescatada a favor de nosotros. Romanos 8. Los versos 19 hasta el 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores, de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro ¿Esperando la qué? La adopción, esa la vamos a recibir nosotros. ¿Y qué más? La redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo, la glorificación de nuestro cuerpo. Como ya dije, Pablo está aquí ratificando. Pero no solo nosotros, dice que la misma tierra está aguardando el momento en que nosotros seamos manifestados en nuestra forma final, para ella entonces esperar su turno y ser rescatada, ser redimida como los hijos de Dios. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Entonces la redención tiene un extenso alcance, como nosotros vemos, porque alcanza no solamente al hombre, alcanza también a la tierra. Y ahí entiéndase ese término como universo entero. ¿Por qué razón? Entienda. Cuando el pecado entró y afectó a la raza humana, de paso, como un daño colateral, afectó también su entorno, afectó el universo. ¿Por qué hoy nosotros, a pesar de los grandes avances científicos que hay, por qué no se ha podido descubrir vida en otros planetas? ¿Por qué no se ha podido descubrir otra civilización semejante a la nuestra en otro planeta? Porque cuando el pecado entró, el pecado trajo lo que la Biblia dice que trajo. Trajo muerte. Y esa muerte se extendió desde el hombre hacia todo el universo. Por eso entonces es que no solamente el hombre tiene que ser rescatado, no solamente el hombre tiene que ser redimido, sino también todo el universo, empezando por la tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, en estos versículos. Estos 7 versículos nos narran la redención final de la tierra. La redención final de la tierra. Pero vamos a tocar un poco en nuestro primer punto, la redención del hombre. Esa redención, como ya estamos diciendo, comprende su alma, comprende su espíritu, ¿sí? O sea, lo que se llama cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual la Biblia dice que fue renovado, fue regenerado. Dios nos dio su naturaleza. En el momento en que tú y yo aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando recibimos a Cristo, nuestra alma, nuestro espíritu es resucitado. Tenemos ahora vida eterna. Tenemos vida espiritual.
¿Cómo es la vida espiritual de aquellos que todavía no son de Cristo? ¿Cómo es? Muerta. Ellos no, por eso es que ellos no ven, no oyen, no entienden, no perciben. ¿Por qué razón? Porque están muertos. Dígalo conmigo, están muertos. Y un muerto no ve, un muerto no oye, un muerto no entiende, un muerto no percibe. Un muerto está muerto. Cuando tú y yo no éramos de Cristo, estábamos así, en esa condición. Por eso nos hablaban del Señor y no entendíamos. Por eso leíamos la Biblia a veces, en el Salmo 91, por supuesto. No entendíamos nada de eso. Solo cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros escuchamos ese mensaje con fe, el Espíritu Santo nos iluminó y la palabra de Dios produjo en nosotros la regeneración. ¿La regeneración de qué, hermano? De nuestra alma, de nuestro espíritu. Es como si hubiéramos tenido una especie así como de chispazo, un chispazo. Cuando tú prendes un carro, los carros son hechos con motores de combustión. Y ellos, para poder encender el motor, ¿qué necesitan? Una chispa. Una chispa. Esa chispa se enciende cuando tú coges la llave, la metes ahí y la giras. Se produce una chispa en el motor que lo enciende. Es igual cuando tú escuchaste la palabra de Dios y pusiste fe a lo que te estaban predicando. En ese momento se produjo un chispazo y tú naciste de nuevo, espiritualmente, resucitaste espiritualmente, fuiste regenerado, ahora tienes una nueva naturaleza. Ahora ya no vives como un muerto. Ahora estás vivo espiritualmente y haces parte de la familia de Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermano, por eso? Bien, eso fue lo que ocurrió en el hombre. En el hombre que es de Cristo. Se da primero esa regeneración. Se da primero la redención de su alma. Pero un día su cuerpo, ¿verdad?, también va a ser rescatado, va a ser redimido. ¿Cómo así? Bueno, es que cuando Dios nos hizo a nosotros, Él no nos hizo para que nos muriéramos a los 70, 80 años. El cuerpo que Dios diseñó, lo diseñó para que viviera para siempre. Eso se llama inmortalidad, para que no muriera. ¿Sí? El problema fue que el hombre desobedeció a Dios, y por haber desobedecido a Dios, haber quebrantado lo que Dios le había dicho, entró la muerte, la concupiscencia. Y desde entonces el hombre, físicamente hablando, comienza a morir, comienza a desgastarse. Pero el propósito de Dios inicial no era ese. De hecho, había en el huerto del Edén un árbol. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El árbol de la vida. Así que cuando el hombre se viera que estaba como que un poco desgastadito, ¿me entiende? Con los síntomas y las señales evidentes de la enfermedad llamada la cefuela, ¿me entiendes? El que le entienda, el que oiga entienda. O sea, se te fue la juventud. En ese momento, cuando el hombre fuera consciente, lo único que tenía que hacer era ir ¿a dónde? Al árbol de la vida y comer del árbol de la vida. No sé, qué sé yo, de pronto la hoja o fruto, qué sé yo,
o la raíz o una agüita aromática, ¿verdad? El hecho es que tú tenías que consumir de ese árbol y otra vez tu cuerpo se renovaba. Ahí estaba en el medio del jardín la fuente de la eterna juventud. Ahí estaba. Ya ven, ahí estaba. El diseño de Dios era ese. Pero cuando el hombre desobedece, entra la muerte física y entra la muerte espiritual. Recuerda que la muerte espiritual nos dio muerte al alma y al espíritu. ¿En qué sentido, pastor, muere el alma y el espíritu? Se habla de muerte eterna cuando una persona está separada de Dios. Una persona no vive en comunión con Dios. Cuando el hombre no vive en comunión con Dios, está muerto eternamente. Si no se arrepiente, va a un lugar de tormento eterno. Ahora, se habla de vida eterna en términos totalmente contrarios. Vida eterna significa estar en comunión con Dios. Vida eterna significa conocer a Dios. Vida eterna no es prolongación de días ni de años. La mejor definición de lo que es vida eterna está en Juan capítulo 17, el verso 3. Ahí el evangelista San Juan dice por el Espíritu: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Dice así? Así está escrito. Entonces la vida eterna, repito, no es tener muchos años, muchos días, durar por los siglos de los siglos. No. Vida eterna es un estado de conocimiento. Vida eterna es un estado de conciencia. ¿Conocer a quién? Según el texto. ¿A quién debe conocer el hombre para tener vida eterna? Al Padre y al Hijo. Conocer al Padre, conocer a Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Eso es lo que es vida eterna. Cuando el hombre no conoce a Dios, cuando el hombre no conoce a Jesucristo, ¿cómo está entonces? Está muerto, está separado eternamente. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente, murió eternamente y murió también físicamente. No fue enseguida, pero Adán y Eva murieron. ¿Sí o no? Murieron. Y todos los hombres sin excepción, mueren. Nosotros de pronto tenemos la esperanza de no morir si Jesucristo viene por la iglesia y estamos vivos. Pero si el Señor no viene, hay una cita que tú no podrás eludir por nada de este mundo. Hay un barrio que te está esperando. ¿Bien? Barrio de los acostados. Allá vas a tener que ir. Ahora, Hebreos dice, el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. El hombre muere una vez. Eso es falso, es antibíblico y es herético, es diabólico. La doctrina de la transmigración del alma que enseñan los hindúes, los Vedas de la India, no, los gnósticos, los rosacrucistas, eso no es verdad. El hombre muere una sola vez. ¿Qué es lo que ellos enseñan? Esa doctrina de la transmigración del alma dice que el hombre reencarna y que de acuerdo a su conducta, sea buena o sea mala, usted va a reencarnar en algo superior, un nivel de vida superior o inferior. O sea, es posible que usted resucite de pronto o reencarne, ¿sí?, en un ser espiritualmente, digamos, excelente o glorioso, o que usted reencarne en un perro, en un gato, en una cucaracha o algo así. ¿Entiende? Un puerco o algo así. ¿Entiende? Y ese proceso, dicen ellos, es cíclico, eso es interminable, hasta que llegas al estado final, el estado del karma, en donde tú eres absorbido por la conciencia divina y llegas a ser Dios, llegas a ser parte del mismo Dios. Eso es una locura, eso es una aberración, eso no es bíblico, eso no es verdad, eso es diabólico. La Biblia enseña, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si eres de Cristo, comparecerás ante el tribunal de Cristo.
Si no eres de Cristo, comparecerás ante el juicio del gran trono blanco. Pero de que vas a comparecer ante un juicio, lo vas a hacer. Todo ser humano, entonces, que viene a Cristo, experimenta este milagro glorioso de ser transformado, de ser resucitado espiritualmente. Pero para que eso ocurra, nuestro Señor tuvo que pagar un precio. Tuvo que dar su propia vida. Y en el Antiguo Testamento, el principio se estableció por el mismo Dios. Incluso desde las líneas del Génesis, Dios mismo estableció la forma en que tus pecados iban a ser remitidos para poder ser salvo, para poder ser perdonado, para poder ser rescatado. En el libro de Génesis, cuando el hombre peca, Dios viene, el hombre se esconde, el hombre se aleja de Dios. Eso es lo que hace el pecador. El pecador se esconde de la presencia de Dios, se aleja de Dios. Y trata de ocultarse, vistiéndose de una religión. Eso hizo Adán y Eva. Pero Dios los buscó, los encontró. Se acercó al hombre. Y Dios proporcionó la forma de que el hombre fuera rescatado. ¿Qué hizo Dios? Hizo que se quitaran esas túnicas de pieles, esas higueras que se habían puesto. Ellos se hicieron un delantal de hojas de higuera. Eso representa, escúcheme, eso representa la religión con la que los hombres hoy quieren ocultarse y quieren hacer expiación por sus pecados. Pero Dios dijo, no es así. Los desvistió y tomó un animal y lo sacrificó, derramó su sangre, y con las pieles de esos animales, ¿qué hizo Dios? Los vistió, los cubrió, hizo cobertura. Eso representa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde, Él, como el Cordero de Dios, iba a ir a la cruz del Calvario, iba a derramar su sangre, y con su sangre iba a hacer cobertura sobre nosotros, y con su sangre iba a pagar el precio por nuestro rescate. Tú y yo éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, y el diablo nos tenía ahí en su mercado, como sus títeres, como sus marionetas. Pero un día, un pariente cercano de nosotros, uno que tomó nuestra forma y nuestra semejanza, pero sin pecado, perfecto, llegó allá al mercado donde estaban los esclavos, donde estaban los payasos del diablo, donde estaban las marionetas de Satanás. Y le digo al dueño del circo, ¿cuánto vale ese payaso que está allí? ¿Cuánto vale esa muñeca que está allá? ¿Cuánto vale ese perro que está allá? Y el dueño del circo le dijo, ¿los quieres comprar? Sí, yo los quiero comprar, pero ¿para qué? A ti no te interesa, diablo. Yo los quiero comprar. ¿Pero por qué los quieres comprar? Porque ellos son míos desde el principio. Yo los hice. Y se me perdieron, pero los encontré. Pero como son tuyos, ¿cuál es tu precio? Y la Biblia nos enseña que el Señor tuvo que pagarle un precio, pero no al diablo, porque Él nos tenía a nosotros esclavos porque nos engañó. Un pecador, escúchame, es esclavo del diablo, pero de una forma ilegítima, ilegal. Porque el pecador, antes de eso, de pertenecerle, fue engañado. Fue engañado. Y eso no es un negocio legal. Así que el precio por nuestro rescate, nuestro pariente redentor no se lo paga al diablo. ¿A quién se lo paga? A Dios, que es el dueño de nosotros, que es el que nos hizo a su imagen y semejanza, el que nos creó.
Jesús, para poder rescatarlo a nosotros, entonces tiene que pagar el precio más alto, su propia vida. Por eso, mi amado hermano, usted y yo no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros ahora tenemos un dueño y no somos nosotros. No es nuestra esposa ni nuestro esposo, no. El dueño de nosotros se llama Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Él nos redimió. La palabra redimió significa nos rescató a un precio. Y así como hizo Dios en el Antiguo Testamento, que toma la vida de un animal inocente como sustituto para perdonar al hombre pecador, así hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Fue como nuestro sustituto, derramó su sangre, pagó el precio y nos compró. Le pertenecemos ahora a Él. ¿Cuántos son de Cristo acá en esta mañana? El segundo punto tiene que ver con la redención de la tierra. Y ya vemos que la tierra es nuestra herencia. Escúchame, Jesús no solo pagó el precio por nuestra redención, sino que pagó también el precio por la redención de la tierra. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El asunto es que aunque Jesús pagó el precio, aunque rescató también la tierra, nuestra herencia, sin embargo, Satanás ha hecho dos cosas. Número uno, Satanás no ha aceptado su derrota. Satanás es un mal perdedor. Es un diablo, como lo escuchó usted en una novela hace mucho tiempo, es un diablo puerco, sucio, engañador, estafador. Él no ha aceptado su derrota. Y dos, él ha usurpado nuestra herencia. Es como si a usted le hubieran dado, por ejemplo, una finca. Un ancestro suyo, un familiar suyo, le hubiera dejado como herencia una finca. Pero resulta que cuando usted llega ya a la finca a tomar posesión de ella, resulta que usted se da cuenta que ahí hay alguien que está ocupándola. Y dice, no, es que yo he estado aquí. Y tengo tanto tiempo de estar aquí. Y yo sembré. Y yo aquí he vivido por mucho tiempo. Así que esta tierra es mía. Me pertenece a mí. Usted no es dueño de esto. ¿Qué necesita el heredero? ¿Qué necesita el heredero para poder ejercer su derecho y que esa persona devuelva lo que no es suyo, lo que está usurpando? Necesita una escritura. Y necesita en ocasiones, si la persona se resiste a irse de allí, ese usurpador tiene que irse mediante un acto legal, un acto jurídico. Aquí está, por aquí está Raquel, que vaya aprendiendo lo que es derecho. Eso se llama un juicio de lanzamiento. A esa persona hay que echarla de allí, pero con la fuerza de la ley. Hay que echarla de allí. Por la fuerza. Bien, mi amado hermano. Una vez más, la Biblia dice que la tierra es nuestra herencia, que nos pertenece y que Cristo pagó el precio por el rescate de la tierra. Vaya conmigo a la carta inspirada de San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versos 12 y 13. Vea lo que dice allí la palabra de Dios. Alguien que lo pueda leer bien en voz alta a favor de todos nosotros. Efesios, capítulo 1, versos 12 y 13. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo
Sigue leyendo. Hasta. que es las arras de nuestra herencia. Que es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención Hasta la redención de la posesión adquirida. Subraya esa frase. Usted tiene unas arras que dicen que usted es el propietario de esta tierra. Pero hace falta la escritura. Hace falta la escritura. Y hace falta que el pariente que rescató, que pagó, se haga presente con la escritura, la original. Porque antiguamente se tenía el original que siempre reposaba en las manos del dueño propio. Y la copia que reposaba en todos aquellos que iban a ejercer derechos de propiedad posteriormente. ¿Sí? Cuando el dueño presente la escritura original es cuando ese usurpador tiene que irse, y si no se va por la buena, por la vía legal, se tendrá que ir por la mala. ¿Me está siguiendo, mi amado hermano? Allí dice el texto que usted y yo tenemos una herencia, una posesión adquirida. ¿Qué cree usted que es esa posesión adquirida? Es la tierra. Es la tierra. Esa que Jesús prometió a los mansos. Esa que usted dijo que usted era un manso. ¿Sí? Lo que pasa es que Satanás ha entendido mal. Él ha creído que nosotros somos mensos, pero nosotros no somos mensos. Hay un pariente redentor que le va a mostrar la escritura original en su momento. ¿Y cuál es ese momento? Ahí lo ve usted en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versos 1 al 7. Mire lo que dice el verso 7 y 8 ahí del libro de Apocalipsis. Vuelva a leerlo, capítulo 5, para que usted comprenda ahora de qué se trata ese cuadro. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Nuestro Dios, nuestro Padre. Y tomó el libro de la mano derecha. ¿Quién lo toma? Según el texto dice ahí que es el Cordero. ¿Sí? Primero dice que era el Cordero. Ah, pero como Cordero fue, se sacrificó y pagó el rescate. Pero ahora se presenta ya no como Cordero. Aquí es donde él sufre la metamorfosis. Y cambia su apariencia. Y quien le quita ahora la escritura, que es lo que se está mostrando allí. Ese libro es una escritura, es un rollo escrito. Y dice el autor que estaba escrito por dentro y por fuera. Así se escribían las escrituras. Recibe entonces la escritura de que está allí sentado. Y entonces comienza, mi amado hermano, lo que hemos dicho, el juicio de lanzamiento. ¿Dónde estamos ubicados aquí en el libro de Apocalipsis? ¿Qué capítulo es? 5. ¿Sabe lo que comienza del capítulo 6 hasta el 19? Los juicios de la gran tribulación en forma de 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Los juicios de la gran tribulación son juicios de Dios para expulsar de aquí a Satanás. Y si no lo crees, al final tú te vas a dar cuenta que Satanás es preso, es atado y es echado a un lago, a un abismo, y es atado por 1000 años. Se da el juicio de lanzamiento porque él no acepta, ni aun con la escritura, ni aun con la presencia del pariente nuestro, el que rescató nuestra herencia, nuestra propiedad, no lo acepta. Entonces dice, no quieres irte por la buena, no quieres irte por la vía legal, te vas a ir por la vía mala. Y cada juicio y cada una de las cosas que suceden en la gran tribulación no son sino actos de Dios para expulsar a Satanás.
de aquí, de esta tierra. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el tipo viene en caída libre, mi amado hermano. Mira, la Biblia revela que él primero fue echado de allá del cielo de Dios. Fue echado del cielo de Dios. Luego la Biblia nos muestra que él será echado de los cielos que están alrededor de nuestra tierra. El primero y el segundo cielo. Será echado de allí. Miguel y los ángeles de Dios lo echarán de allí y lo lanzarán a la tierra. El diablo anda suelto, hermano, en la tierra en los días de la gran tribulación, que arde con fuego y azufre, preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo entonces fue nuestro pariente cercano. ¿Sí? Él fue humano. La Biblia dice que por eso es que Él tiene la dignidad de hacerlo, de reclamar esa escritura. Una escritura que dice Juan que ni en el cielo ni en la tierra había nadie que fuera capaz de tomarla y abrir sus sellos. Él fue humano, se hizo hombre y como hombre pagó por nosotros el precio de la propiedad. Él experimentó el sufrimiento del desheredado, ¿sí? Por supuesto, porque esa misma tierra que él conquistó, fíjense cómo Satanás la está usurpando, pero hasta ese día, él padeció la agonía del Getsemaní. Él sufrió muerte y la vergüenza de la cruz. Él llevó los pecados del mundo. Él nos hizo a nosotros herederos legítimos por ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Y cuál es la garantía de que usted es heredero? Número uno, que usted tiene unas arras. Esas arras son el Espíritu Santo en usted. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede decir que es hijo de Dios. Y mucho menos heredero. Mucho menos heredero. Gálatas 4:7. Mira lo que dice allí San Pablo. San Pablo lo dice claramente. Aquí no se trata de si yo creo o no creo en Dios. Mucha gente dice que cree en Dios, pero eso no lo hace hijo de Dios. ¿Qué es lo que usted lo hace un hijo de Dios? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Si tú tienes las arras del Espíritu, ahora los que saben de negocios saben lo que es una arra. ¿Qué es una arra? Una arra es un compromiso, pero un compromiso que se sella con algo. Una especie de cuota. ¿Me entiende? Una cuota. Te da una cuota. ¿Me entiende? Que asegura que usted va a hacer el negocio posteriormente. Y si usted no hace el negocio, usted perdió. Es una promesa. El Espíritu Santo hace de arras en nosotros. Si tú no tienes las arras del Espíritu, tú no eres ni hijo de Dios, ni tampoco eres heredero. No tienes ningún derecho. Solo lo tienen los hijos de Dios. Ahora, Él tiene, nuestro Señor tiene todo poder. Por eso es que Él puede ser nuestro Redentor. Por eso es que Él realmente pudo presentarse ante el trono del Padre Celestial, pedirle la original de la Escritura y decir, listo, yo voy a hacer aquí el juicio de lanzamiento contra este usurpador. Él tiene todo poder. El texto nos dice que Él tiene 7 cuernos. Eso representa plenitud de poder en el Señor Jesucristo. Dice también que tiene todo conocimiento, porque tiene 7 ojos. 7 ojos significa esa frase que Él tiene toda plenitud de conocimiento. ¿Sí? A través del tiempo. A través del tiempo, a través de las edades, el conocimiento del Señor es pleno. Él conoce el pasado, presente,
futuro. Él tiene todo honor. 7. Mira las 7 cosas que Él desata a favor de los que han sido rescatados, a favor de los que hemos sido redimidos por Él. 7 cosas que Él desata. Ahí están en el libro Apocalipsis 5:12. Cuéntelas. Busque el texto y cuéntelas. Capítulo 5, verso 12. El Cordero es digno. Y digno de tomar, dice allí, 7 cosas que Él desata a favor de todos los redimidos. Dígala. Poder. Riqueza. Sabiduría. Fortaleza. Honra. Gloria. Y alabanza. 7 cosas que Él desató para nosotros. Todas esas cosas nos pertenecen ahora en calidad de herederos. Riquezas, honra, gloria. Pero esas cosas las vamos a conseguir, mi amado hermano, cuando Él haga finalmente allí ese acto final de redención. Él tiene toda humanidad. Dice que Él, toda humildad. Una de las cosas que caracteriza a este animalito es que es humilde, es manso. El cordero, ¿sí? El cordero tiene toda humildad como cordero, pero Él experimenta en el momento de hacer ese litigio legal allí ante el trono del Padre, experimenta una metamorfosis, porque ya no se presenta como cordero, sino que se presenta como un león, símbolo de realeza, símbolo de poder. ¿Cómo le dicen al león? El rey de la selva. Y realmente lo es, mi amado hermano. Realmente lo es. En el libro de Apocalipsis, la expresión cordero, que nos indica la humildad de nuestro Señor, su humanidad, nos indica el autor de Apocalipsis 27 veces, 26 veces, que Él es el cordero. Pero repito, experimenta una metamorfosis, porque Él no puede presentarse ahora ante Satanás como el cordero. Él se le tiene que presentar es como el león de la tribu de Judá. ¿Me comprende? El león de la tribu de Judá. Él tiene entonces toda realeza, toda fortaleza, porque es el león de la tribu de Judá. Alabado sea el nombre del Señor. De esa manera entonces se concreta la redención de la tierra, nuestra herencia. Es un acto jurídico, es un acto legal, un litigio legal que se da en el cielo. Y es el acto final de la redención, el rescate de lo que es nuestra herencia, nuestra posesión adquirida. Quiero concluir, mi amado hermano, con este pensamiento. Los juicios de la gran tribulación entonces son juicios que Dios mismo va a enviar con un propósito: desalojar de la tierra al que la ha estado usurpando atrevidamente, porque es nuestra herencia. Una vez que esto se dé, entonces nosotros sí podemos tomar posesión, podemos empoderarnos, nosotros podremos decretar y todas estas cosas que hoy los falsos profetas estos están anunciando. Eso se va a dar es cuando nosotros estemos en el reino y tomemos posesión de la tierra y del universo entero, cuando hagamos parte del reino. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hay una historia muy preciosa de alguien que nos ilustra lo que es la redención. Y quiero terminar con esto. Cuando era niño, aquel muchacho se levantó en un hogar que era pobre. Así es que todos sus jugueticos de fin de año, todo lo que le regalaban tradicionalmente, eran juguetes de segunda o hechos de cartón, ¿sí? De madera. En un fin de año, el niño recibió de su padre un regalo especial. El papá le hizo una especie de barquito, un velero de madera. Y le hizo incluso hasta un canal por donde fluía agua
y colocaba el niño ahí el velero y veía el tránsito del velero por ese canal. El niño quedó muy contento, apreció mucho el regalo de su papá y por muchos años lo conservó. Cuando ya era un joven, en una ocasión, él cogió el velero y lo puso, pero en una corriente de agua viva. Y en un momentito la corriente se llevó el velero y se le perdió. No lo pudo encontrar. Lloró mucho porque lo apreciaba. Era un regalo muy especial de su padre. Pasaron los años y este muchacho se hizo un joven profesional, se casó, tuvo su familia, sus hijos. En una ocasión él iba con su esposa en una especie de excursión, ¿sí? Una especie de excursión con su esposa. Y llegó a un sitio en donde había una tienda de souvenirs. Quiso comprar un recuerdo del lugar donde estaban visitando. Y cuando levantó la vista se quedó sorprendido de ver ahí en uno de los estantes el velero. El velero que se le había perdido, su barquito que se le había perdido. Enseguida le dijo al dueño, por favor, bájeme ese velero. ¿Y cuánto vale? El dueño le dijo, bueno, eso tiene un precio alto, un precio bastante alto. Y el muchacho se queda mirando el velero y se queda mirando a su esposa. La esposa no sabía tampoco nada. Y consulta su bolsillo y nuevamente le dice, ¿cuánto vale? Le dice, ya le dije que eso tiene un precio muy alto. Tiene un valor alto. Él dijo, no importa, que cueste lo que cueste, yo voy a pagar por ese velero. Y el tipo le dio el precio, un precio exorbitante. La esposa incluso se sorprende. No vayas a, como diciéndole, no, cuidado, vas a gastarte la plata en eso, no vayas a comprar, ese barco no vale eso que él está pidiendo. Sin embargo, el hombre sin titubear se mete la mano en el bolsillo, saca la plata y pam, 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 peso a peso le pone el valor del velero en la mano al dueño de la tienda. Y el tipo se quedó sorprendido, la esposa también se quedó sorprendido, pero él estaba bastante feliz. Finalmente le pregunta el dueño, bueno, dígame una cosa, y para usted, ¿qué significa esto? ¿Usted por qué pagó tanto por esto? Y el tipo le cuenta entonces la historia. Este velero, hace muchos años, fue el regalo que mi papá me hizo. Y se me había perdido. Después de muchos años, lo vuelvo a encontrar. Por eso estoy dispuesto a volver a pagar lo que sea por él, porque es mío, me pertenece. Eso es lo que Cristo hizo por ti y lo que hizo por mí. Él nos recompró. Y no importa el precio que tuvo que pagar, estuvo dispuesto a hacerlo porque nos amó, hermano. Nos amó y con amor eterno. Por eso le pertenecemos a Él por dos vías. Acuérdense, porque es nuestro Creador y porque es nuestro Redentor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día, Señor amado. Gracias. Te exaltamos, Señor, te bendecimos y a ti te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por ese precio tan alto que tú pagaste. Gracias, Señor, porque ahora te pertenecemos a ti una vez más. Nosotros habíamos perdido la ruta, Señor. Nos habíamos perdido, Señor, de tu presencia, nos habíamos separado. Pero tú, Señor, te acercaste a nosotros y pagaste el precio por nosotros, dándonos libertad, dándonos liberación, retomándonos para ti y para tus propósitos. A los amigos que nos están viendo a través de la internet, yo le animo para que reciba a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Redentor personal. Recuerde lo que hemos dicho. Mientras estamos sin Cristo, no tenemos vida, no tenemos propósito. Por eso es importante que recibas a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador.
Y si esta es tu decisión, tú puedes hacer conmigo esta oración sencilla de fe. Diga conmigo estas palabras confesando al Señor. Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y hoy quiero confesarte mis pecados. Límpiame y perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Rescátame, Señor. Sácame de la situación en la que estoy. Dame libertad, dame paz. Séllame, Señor, con tu Espíritu Santo. Quiero ser hijo tuyo y heredero tuyo de cada una de tus promesas. Te confieso como mi Salvador personal, como mi Dios, como mi Redentor. Y te ruego que me enseñes a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? A los amigos que hicieron esta oración, les invito para que usted siga creciendo en la fe. Póngase en contacto con nuestro ministerio, queremos seguirle ayudando, queremos seguirle edificando en esta carrera de fe que hoy inicia. Dios les siga bendiciendo.